Hoy 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión, por muchos años, décadas, considerado el Día del Periodista, pero más que del Día del Periodista, pues de los dueños de los medios de comunicación que comían con el presidente. Sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Claro que sí, señor presidente. Y en fin, ya todo eso ha cambiado. Y para hablar del tema justamente ya tenemos, periodista de larga trayectoria que vivió estos tiempos y nos va a compartir cómo está hoy la libertad de expresión, cómo están los medios de comunicación. Así es que me da mucho gusto hablar nuevamente con un viejo periodista de la vieja guardia, de muchas batallas, José Gil Olmos. Usted lo conoce, periodista desde 1989, con experiencia en la cobertura de temas políticos, sociales, derechos humanos, guerrilla y hasta narcotráfico. Es autor de los libros Los periodistas mexicanos en el conflicto de Chiapas, Los brujos del poder, El ocultismo en la política mexicana, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados, Batallas de Michoacán. En fin, larga trayectoria, conocimiento muy claro sobre el tema. Así es que gracias a José Gil, que está con nosotros otra vez. José Gil, muy buenos días hasta allá, la Ciudad de México. Sí, Evaristo, ¿qué tal? Muy buenos días y pues nuevamente aquí en Cadena Sur, en Jojutla, con la gente que realmente nos escucha, ¿no? Me da mucho gusto, venía pensando en eso, me da mucho gusto participar como con ustedes en Cadena Sur, porque muchas veces pues los periodistas estamos interesados en participar en los grandes programas de la Ciudad de México, donde escuchan muchos de los líderes políticos, pero realmente la radio local, los medios locales son los que tienen mucha importancia a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Entonces me da mucho gusto estar Evaristo con ustedes nuevamente. Así es, ahora valdría la pena, sabemos que hay muchísimo que decir de la libertad de expresión y lo que va aparejado el ejercicio periodístico, pero en principio, José, me gustaría precisar que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos mexicanos, no es un derecho exclusivo de los periodistas y que hoy a través de las redes sociales ha crecido el uso de ese derecho. Exactamente, Evaristo, tienes toda la razón. Es un derecho de todos los mexicanos, la libertad de expresión, que va pues muy emparejada con la libertad de prensa, que es otra libertad que tenemos. La libertad de expresión es un derecho sagrado en la Constitución, es un derecho que nadie, ningún grupo, ninguna persona, ningún gobierno, nadie nos puede limitar y mucho menos anular este derecho. Y tienes toda la razón, este día pues lo puso el presidente, si no mal recuerdo, Miguel Alemán, para congraciarse con los empresarios, con los dueños de los medios, no tanto con los periodistas, con los de calle, con los que hacemos el periodismo a nivel local, regional, nacional, los que andamos en las comunidades, en los pueblos, pues recogiendo el acontecer diario del país y muchas veces a nivel internacional. Entonces, sí se hizo este día como el día oficial y recuerdo muy bien, tienes toda la razón, me tocó esos años en los cuales pues los periodistas íbamos a Los Pinos y muchos periodistas que hoy conocemos como López Dóriga, como Pablo Iriar, como Ricardo Alemán o como Raimundo Rivapalacio, ellos iban a Los Pinos y saludaban al presidente, era una especie como de besamanos donde pues se le rendía, pleitesía al poder presidencial en turno. Me tocó verlo con Carlos Salinas de Gortari, una parte con Ernesto Zedillo Ponce de León, también me tocó con Vicente Fox, con Calderón no recuerdo, tampoco con Peña Nieto, digo, no, yo no asistí, pero eran una especie de rituales en los cuales periodistas, pero también empresarios de los medios de comunicación, pues estaban con el presidente haciendo este ritual, ¿no? Este ritual del poder. Pero pues las cosas han cambiado y tienes toda la razón, han cambiado
en esta vinculación, en esta relación de empresarios con el poder presidencial, han cambiado de una manera también muy importante la relación de los periodistas también con el poder presidencial, pero también con los demás poderes, ¿no? Con el poder legislativo, con el judicial, con los gobiernos estatales, municipales. O sea, esta relación también ha cambiado y me parece que estamos en un ajuste histórico también muy importante en cuanto a las empresas de los medios de comunicación. Yo he escuchado muchas veces, y me refiero desde periodista, que estuvo en el periódico Nacional, en el periódico La Jornada y ahora en Proceso, pues he escuchado de que el periodismo está en crisis, ¿no? Incluso cuando empezaron las redes sociales en su apogeo decían, es que los periodistas ciudadanos son los que van a reemplazar a los periodistas tradicionales. Pues no, yo tengo la consideración de que lo que está en crisis, pero crisis es cambio, es proceso de adaptación, son las empresas, y esto es en cuanto al modelo de negocio, porque Fundar, que es una organización que hace investigación, hace unos 5 años sacó una publicación muy interesante a nivel nacional, donde decía que el 80% de los medios de comunicación en México se basaban en la publicidad oficial. Y entonces, pues cuando viene un gobierno que limita esa publicidad oficial, muchos de los medios de comunicación comenzamos en una crisis, es normal. Algunos otros periódicos fueron favorecidos, otros medios de comunicación fueron favorecidos. No es una revelación lo que digo, que hay 3 medios que han recibido la mayor parte de la publicidad oficial en este gobierno, que es Televisa, TV Azteca y el periódico La Jornada. Así es. Entonces, pues sí, hay una crisis en cuanto a el modelo de negocios. Estamos buscando cómo mantenernos. Pero lo que no está en crisis, Evaristo, y me parece que tú estarías de acuerdo, es el periodismo. Este derecho de informar, este derecho de que tenemos los mexicanos y en todo el mundo, de tener información a través de los periodistas, que a eso nos dedicamos, somos profesionales en eso. Y evidentemente pues hay militancia, ¿no? Hay simpatía. Bueno, ahí sí quiero hacer una diferencia. Cuando el periodismo se hace militante, se limita en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque pues yo soy militante, un periodista militante de este gobierno y me dedico a difundir las obras de este gobierno. No cuestiono, no critico, no llevo a cabo lo que es la esencia del periodismo, que es una visión crítica de la realidad y del poder quien esté. Y eso sí creo que tenemos que revisarlo de una manera muy profunda y de manera muy responsable, porque lo que este gobierno ha querido es tener un periodismo militante. No le interesa, no le gusta, le incomoda un periodismo crítico, pero también hay otros periodistas y otros medios de comunicación que tienen intereses políticos muy claros, intereses empresariales. Para mencionar, son 2. Los más evidentes es el periódico Reforma, con esta base de apoyo empresarial, y la otra política, evidentemente, que es Latinus, pues nada menos y nada más que Roberto Madrazo, el ex gobernador de Tabasco, el enemigo número 1 de Andrés Manuel López Obrador, pues es el que financia a este medio de comunicación que se llama Latinus. Entonces, también en esta revisión de lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, pues tenemos que observar con detalle todas estas cosas, todas estas cuestiones que pues en realidad mantienen de alguna manera lo que es este derecho sagrado que está en nuestra Constitución. Qué interesante todo esto, muy clara la exposición, José, de lo que nos comenta, y nos da también mucha materia para analizar pues bastantes cosas, pero me quisiera referir en la libertad de expresión vinculada con el periodismo, en que las redes sociales han permitido un crecimiento exponencial de informadores, de quienes no lo eran, de quienes han visto ahí un nicho de mercado incluso,
por esto de la cercanía con el poder político, y cuando los periodistas pugnábamos por espacios, por libertad, por la crítica razonada, por el equilibrio entre los poderes, bueno, surgen las redes sociales en donde ya se encuentra uno de todo. ¿Qué decirle a los ciudadanos, José, ante toda esta situación? Porque hay muchos de estos influencers que pues ya se dicen periodistas, y que hoy día pues muchos en la provincia, en algunos estados, en algunos municipios, dominan incluso la opinión pública. Evaristo, tocas un tema que me parece fundamental en el desarrollo de la libertad de prensa y la libertad de expresión. No son periodistas. Estos señores, estas señoras jóvenes que se dedican como influencers o youtubers y que tienen una enorme presencia en este gobierno, en las mañaneras, en realidad no son periodistas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fundamental. Un periodista investiga, un periodista está en la calle, está preguntándole a la gente, corrobora la información, y cuando presenta su pieza, cuando presenta su producto, es un producto investigado, es un producto trabajado, es un producto que la gente va a decir, bueno, soy o no estoy de acuerdo, pero es una información que es confiable. El youtuber, el influencer, no hacen esto. Simple y sencillamente se dedican a dar opiniones sin bases, sin corroborar nada, a veces hasta difunden mucha información falsa en muchas de las ocasiones, y se dedican a hacer un negocio. Eso no son periodistas. El periodista, en nuestro momento actual, está teniendo un periodo de transición muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque los viejos periodistas como yo, que nos hicimos en la era análoga, ¿no? Pues tenemos la necesidad de utilizar los nuevos recursos digitales. Y me refiero que una noticia ya no solamente se puede dar a través de un solo medio de comunicación, sino son multimedia. O sea, se escribe, se hace video, se hace radio, se hace podcast, se hace mini documentales. O sea, se presenta la pieza informativa de distintas maneras, de tal forma que lo que hoy en día estamos muy concentrados es precisamente en la computadora, como lo estamos viendo ahora, o en el famoso smartphone, que son realmente todos los celulares que existen y que tienen la capacidad de poder tener de manera inmediata la información. Entonces, pues los youtubers y los influencers, los que vimos en las mañaneras, realmente se dedicaban solamente a transmitir la información que les interesaba, y muchos de ellos incluso se denunció que cobraban hasta 60,000 pesos por hacer una pregunta al presidente. O sea, este tipo de personajes realmente no son representativos del periodismo mexicano. Así de plano lo digo de una manera muy categórica y también muy responsable, de que no son periodistas. Así es que yo le pido a la gente que cuando los escuche o cuando los vea, los ponga en duda lo que hacen, lo que dicen, y que tomen en cuenta que están haciendo un negocio. ¿Por qué? Porque ellos se llama monetizar, o sea, ganan dinero por cada una de la gente que los está viendo, y que hay una retención de tiempo ahí, o que les hace clics, o sea, les gusta, me gusta, todo eso les está generando dinero. Entonces, en realidad, este tipo de personajes no les interesa la información, no les interesa la libertad de prensa, sino simple y sencillamente les interesa su negocio. Pero también hay reporteros y periodistas que están utilizando las redes sociales de una manera muy responsable, y que incluso el año antepasado un grupo de periodistas mexicanas ganó el premio de innovación, que es uno de los premios más importantes, el de Gabriel García Márquez, el de la Fundación Gabriel García Márquez, que está en Colombia, porque presentaron una pieza informativa de una red de tráfico de mujeres de América Latina que encontraron aquí en México, y la presentaron de manera multimedia y ganaron. Un excelente trabajo. Entonces ahí vemos la diferencia: un trabajo de investigación, un trabajo responsable, un trabajo con fuentes informativas que ustedes pueden corroborar,
Y eso no lo hace un influencer ni un youtuber. Perfectamente explicado, José Gil Olmos, jefe de redacción de la revista Proceso. Interesantísimo todo este tema, no solamente entre periodistas, sino para la sociedad entera, para ir viendo dónde estamos, el contexto. Tenemos un país inundado de muchas cosas falsas, así es que hay que aprender a distinguir, y creo que hoy, en el Día de la Libertad de Expresión, hay que entender que hay que respetar la libertad del otro, pero también hay que diferenciar entre los periodistas que sí documentan, que sí investigan, que sí sustentan, y quienes no. Por lo tanto, muchas gracias. Por último, regálanos por favor brevemente, y hablando de periodismo, alguna anécdota, algún consejo que le haya aprendido al maestro Scherer ahí en Proceso, y que pueda ser útil, práctico y vigente hoy día para todos quienes ejercemos esta ya profesión. Mira, creo que una de las grandes lecciones que nos daba Julio Scherer, que es el fundador de Proceso, y uno es considerado el periodista más importante de México en el último medio siglo, es que los periodistas debemos de tener memoria. Los periodistas debemos de tener una memoria con la cual tenemos que ejercer la información. O sea, si nosotros no recordamos lo que ha ocurrido en otros tiempos, si no recordamos lo que han hecho otros de los personajes que hoy se presentan con una careta distinta a la que fueron antes, si nosotros no recordamos, y me refiero a tener incluso también archivos, expedientes, etcétera, pero si no tenemos memoria, no vamos a poder ejercer nuestro gran oficio, que es el informar de manera responsable y de manera confiable. Entonces, don Julio siempre comentaba eso: el periodista es su memoria, y por eso también otros periodistas como Miguel Ángel Granados Chapa, que también fue fundador de Proceso, tenía una columna que se llamaba Plaza Pública, donde en esa columna lo que hacía era un ejercicio de memoria, nos hacía recordar a la población quiénes eran los personajes, qué estaba pasando. O sea, nada es casual, sino causal. Las causas determinan a los hechos y a los personajes. Entonces, la memoria para don Julio, para Granados Chapa, para Vicente Leñero, para todos estos fundadores del periodismo mexicano, era un elemento fundamental para ejercer el periodismo. Y creo que eso debemos de tenerlo, no solamente los periodistas, sino la población, la ciudadanía, debe de recordar quiénes son los que están en el poder, quiénes son los que están ejerciendo, pues, digamos, la autoridad, y quiénes son realmente estos personajes que van a conducir el país en los próximos 6 años. Excelente sugerencia, José, particularmente como lo está diciendo en estos tiempos políticos, de recuperar la memoria, tanto el periodista, para ver cuál ha sido la trayectoria, la experiencia, la vida de quien hoy va a gobernar, como la ciudadanía en general. Así es que vamos a hacer caso, la vamos a sumar a todo el ejercicio diario que aquí tenemos. Pues muchas gracias, un gran abrazo, José, por este día, felicidades, y muy agradecidos por esta colaboración. Excelente fin de semana. Muchas gracias, Evaristo, y un abrazo y toda mi solidaridad para los periodistas que se están jugando la vida, así literalmente, en las localidades donde pues los señores del crimen organizado están teniendo cada vez más poder. Entonces, un abrazo y toda mi solidaridad. Muchas gracias.